Buenos días, niños y niñas del grado segundo. Es para mí un gusto estar con ustedes, un motivo de alegría de poder compartir este espacio virtual. Hoy en la clase de sociales vamos a aprender cómo han cambiado las cosas según el paso del tiempo y de los años. Entonces, primero les voy a contar cuál es el propósito de este tema. El propósito de este tema es establecer las diferencias en la sociedad respecto al paso del tiempo, o sea, cómo ha cambiado la sociedad en el transcurrir de los años. ¿Qué se les ocurre a ustedes, por ejemplo? Ustedes pueden darse en cuenta que cuando ustedes eran bebés han crecido y han cambiado, ¿cierto? Con el transcurrir de los años y del tiempo, ustedes han cambiado, ¿cierto? Entonces así también le ha ocurrido a la sociedad. Primero vamos a hablar sobre cómo ha cambiado la vivienda, cómo ha cambiado el vestuario, cómo ha cambiado el transporte y cómo han cambiado los medios de comunicación. Empezando, vamos a observar aquí que aquí podemos ver un tipo de vivienda, ¿cierto? Las cuevas. Antiguamente los hombres eran nómadas. ¿Qué quiere decir esto? Que no vivían en un solo sitio, sino que iban de un lugar a otro buscando su comida, buscando la forma de trabajar. ¿Cierto? Ellos eran nómadas. Con el transcurrir de los años, ellos empezaron a ser sedentarios. O sea, ya tenían un lugar fijo donde vivir y entonces empezaron a conocer nuevos materiales, nuevos elementos y ellos querían tener una vida más favorable para ellos y cubrir sus necesidades porque ya iban a estar en un solo lugar. Entonces fue cuando empezaron a surgir otros tipos de viviendas, ¿cierto? Otras viviendas, empezaron a formarse las chozas, las casas, ¿cierto? Y por último, si llegamos a esta época actual, están los edificios, ¿cierto? Entonces vemos cómo ha cambiado al transcurrir, al paso de los años, cómo ha cambiado la vivienda, ¿cierto? De acuerdo a las necesidades que el hombre ha tenido, asimismo ha cambiado su forma de vivir. Aquí podemos ver cómo ha cambiado nuestra forma de vestirnos. Antes de esta forma que hay aquí, como se ve esta mujer y este hombre, los pobladores se vestían con pieles de animales porque ellos eran cazadores, entonces ellos mataban a los animales y con esas pieles hacían sus vestidos. Luego cuando se inventaron o se creó la aguja, entonces ellos empezaron a coser, ¿cierto? A hacer otros trajes, a utilizar la lana, ¿cierto? Y empezaron estos vestidos. Estos vestidos eran de la época de los europeos, de la época de los reyes, y así se vestían entonces las mujeres y los hombres. Con el transcurrir del tiempo, ya en la época moderna o la época actual, entonces la ropa empezó a cambiar de acuerdo a la necesidad que tenían los hombres y las mujeres en su trabajo. Si necesitaban estar más cómodos, pues utilizaban tenis. Si iban a un trabajo más elegante, entonces se usaban corbatas. Entonces esto también ha cambiado la forma de vestirnos de acuerdo también a la época, ¿cierto? Porque antiguamente los hombres utilizaban unos pantalones que eran bota ancha, las mujeres unas faldas largas, sombreros, entonces todo esto ha cambiado de acuerdo a la evolución y a la tecnología y las nuevas maquinarias que se utilizan para hacer la ropa. Bueno, en cuanto al transporte, o sea, la forma de movilizarnos de un lugar a otro. Entonces, aquí no lo podemos ver, pero antes de esta fecha, antes de 1948, los primeros hombres se transportaban en caballos, en camellos, en bueyes. Entonces, estos eran las primeras formas de transporte. Luego se creó la rueda, entonces cuando se creó la rueda inventaron las bicicletas, los carros, los carruajes. Bueno, luego de que se inventó la rueda, siguió el ferrocarril, entonces se crearon trenes para poder transportarse de un lugar a otro. Luego apareció el tranvía, que
era utilizado por medio de la electricidad. Entonces iba aquí colgado con esas cuerditas y así se podía movilizar. O sea, no se utilizaba la gasolina, sino se utilizaba la electricidad. Bueno, hubieron más avances cuando empezó que los aviones, el globo, todo eso. Y aquí podemos ver aquí en la época actual que podemos ver cómo está ahora el transporte, por ejemplo, aquí en nuestra ciudad de Bogotá. Entonces está el Transmilenio. Entonces, para llegar a esta época hubo un proceso bien largo y hubieron que ocurrir muchos sucesos para que llegáramos a esta época actual. Podemos ver aquí cómo ha evolucionado, cómo ha cambiado los medios de comunicación, ¿cierto? Entonces, antiguamente los hombres se comunicaban a través de señales, señales de humo, a través de gritos, utilizaban cuernos para hacer ruidos y así comunicarse con los que estaban a su alrededor. También los seres humanos se comunicaban a través de jeroglíficos. ¿Qué eran jeroglíficos? Eran como dibujitos que los egipcios pintaban con piedritas en las paredes y estos tenían un significado. Por ejemplo, como nosotros ahora tener el abecedario. Entonces ahí formaban como palabras y el que las veía pues entendía lo que el otro le quería decir. Luego de esto apareció la imprenta. ¿Sí? Como la primera impresora, luego apareció el teléfono, la primera televisión, la radio, y entonces aquí podemos ver en la actualidad cómo tenemos ahora nuestros medios de comunicación con más avances tecnológicos. Entonces ustedes aquí pueden ver que ahora tenemos el celular, cámaras digitales, televisores, bueno, todos estos cambios que pudimos observar en la vivienda, en el vestuario, en el transporte y en los medios de comunicación, se dieron gracias a los avances tecnológicos y esto no se dio de un día a otro, sino que tuvieron que pasar muchos años para que todos estos cambios los pudiéramos evidenciar ahorita en la actualidad. Entonces, todo esto tuvo un proceso, todo esto tuvo un transcurrir de los años. Entonces, espero que este pequeño resumen, porque tenemos que fortalecer más este tema. Esto es una introducción como a los cambios que han surgido en estos medios. Bueno, muchas gracias por su atención y espero que hayan aprendido mucho de este tema.